bendiciones. El día de hoy vamos a tratar lo que es el primer tema de su compendio. Pero para ello primero me voy a presentar. Mi nombre es Tommy Daniel Cienfuegos Plasencia. En este caso voy a ser el responsable del curso de filosofía, teniendo como primer tema lo que es saber y actitud filosófica. Empezamos, muchachos. Bien, para iniciar el tema de saber y actitud filosófica, yo quiero que antes de esto comprendan algo. Este tema, saber, ¿sí?, implica también lo que es actitud, un concepto que vamos a desarrollar más adelante. Pero vamos enmarcando primero lo que significa saber. A ver, muchachos, empezamos. Saber viene de la palabra sapere. Profe, ¿qué significa sapere? Sapere significa conocimiento, ¿sí? Conocer, tener la idea de algo. Ojo, ¿qué viene a ser sapere? Conocimiento, tener la idea de algo. Entonces, cuando nosotros hablamos de tener la idea de algo, yo te pregunto, ¿qué tal si le pregunto a una persona cuál es tu dirección? Me dice, bueno, mi dirección es Urbanización El Valle, L', lote 22. Por ejemplo, si le digo, ¿cómo se fríe un huevo? Y me dice, profe, el huevo, primero que nada se compra el huevo. Después se va a la cocina, prendes la cocina, pones en ese caso la sartén, el aceite y todo lo demás. ¿Sí? Otra pregunta, por ejemplo, profe, ¿cuál es la capital histórica del Perú? Profe, el Cusco. Muy bien, si tú te das cuenta, te he hecho varias preguntitas y esas preguntitas se relacionan con lo que es saber. Si uno se pone a pensar, y uno incluso puede dudar, dice, profe, ¿todos ellos son saberes? O sea, el que te pregunte cómo se fríe un huevo, o el tener la idea de cómo se fríe un huevo, el saber, por ejemplo, de cuál es la capital histórica del Perú, todo eso que hemos mencionado son saberes. Sí, muchachos, porque saber viene de la palabra que sapere, que significa que tener la idea de algo, conocer. ¿Estamos bien? Importante, ojo, entonces vamos a poner como palabra clave acá lo que es conocimiento, lo que es conocer, para que nunca te olvides. Bien, vamos a continuar. Profe, esa es la primera parte. Entonces ya sabemos qué es un saber. Vamos a definir los tipos de saber en ese caso. Tenemos, por ejemplo, lo que es el saber técnico. A ver, profe, ¿cómo se define el saber técnico? El saber técnico, muchachos, se define como la habilidad para hacer algo. Habilidad para hacer algo. ¿Estamos bien? Aristóteles llama a este tipo de saber, le denomina con lo que es tecne. Vamos por acá. Aristóteles lo denomina lo que es tecne. ¿Estamos bien? Tecne. Ahora, profe, se definió como la habilidad para hacer algo. ¿En qué sentido? Vamos a poner unos ejemplos para que quede claro esto. Por ejemplo, un albañil tiene un saber técnico. El saber técnico, su fin básicamente es la producción. ¿Estamos bien? Un albañil, por ejemplo, tiene un saber técnico. Claro, profe. Una persona que hace de repente estructuras, ¿sí?, con la soldadura, también tiene un saber técnico. Sí, profe, que es habilidad para hacer algo. ¿Estamos bien? Que implica que producir algo. Entonces vamos poniendo por acá su definición. Palabra clave, que habilidad. ¿Estamos bien? Este es lo más sencillo hasta el momento, saber técnico. En realidad, Aristóteles, por ejemplo, cuando hace la clasificación de la ciencia, justamente el saber técnico lo ubica en los saberes productivos. Pero eso algún día lo conoceremos. Cuando hablemos del saber experiencial, vamos a ver, muchachos, ¿qué es el saber experiencial? Bueno, te comento. El saber experiencial es todo el conocimiento que tú tienes, ¿sí? ¿Producto de qué? De la experiencia. Ojo, palabra clave, experiencia. Experiencia. Profe, cuando yo menciono lo que es experiencia, ¿a qué se refiere exactamente? Muchos dicen, profe, la experiencia es lo que yo vivo, lo que de repente me recuerdo, profe, que en ese momento estaba con una chica y me dejó y a partir de eso gané experiencia. Ya, te comento algo. Exactamente, experiencia en filosofía implica algo más. En filosofía, experiencia implica el contacto entre sujeto y realidad a través de los sentidos. Ojo, contacto, ¿sí?, entre el sujeto y la realidad a través de los sentidos. Eso significa que experiencia. A ver, profe, algunos ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver. Yo te digo a ver,
¿Qué pasa, muchacho? ¿Sí? Si te digo, por ejemplo, que yo digo, este ceviche pica, ¿es un saber empírico? Claro, profe, ¿por qué? Justamente para yo saber qué pica, ¿qué pasa? Yo probé ese ceviche, ¿sí? Claro, profe, el café está caliente, que es riquísimo, por ejemplo, el café está caliente. Profe, para hacer ese conocimiento, ¿es un conocimiento empírico? Sí. Profe, pero hasta el momento usted me está diciendo puros ejemplos donde, ¿sí?, el sujeto lo vive. Y yo quiero ver un ejemplo donde el sujeto básicamente no lo vive, para poder diferenciar y entender qué es el contacto entre el sujeto y la realidad. Ah, vamos a ver ahí. Yo te digo, imagínate, tú sabes, por ejemplo, ustedes saben, que siempre en un grupito de amigas y de amigos hay uno que es exagerado. ¿Sí? El que se conoce como la amiga la loca o el amigo loco. Aquella que le cuentas un chiste, por ejemplo, después de 3 horas, sigue riéndose. Supongamos que yo estoy casado. ¿Ya? Imagínense, por ejemplo, claro, imagínense, por ejemplo, que yo estoy casado y mi esposa confía 100% en mí. ¿Por qué? Bueno, soy profesor de filosofía y como todo profesor de filosofía somos fieles por naturaleza. Es nuestra esencia. Entonces, muchachos, ¿qué sucede? Lo que sucede, por ejemplo, es que llega su amiga, la amiga la loca, y le dice, ¿sabes qué? Me estoy divorciando. Yo estoy trabajando, ¿sí? Llego a las 8 de la noche más o menos a mi casa, lo normal, y comienza a contarle. Resulta que yo comencé a ver, primero a dudar, porque me di cuenta que el celular estaba con contraseña, por todo lado, todo tenía contraseña. En el Facebook igual, salía la foto cuando era joven, tenía pelo aún, y con una frase, vive la vida loca. Entonces yo dudé, comencé a seguirlo, y resulta que me di cuenta, descubrí que me estaba engañando. Cuando yo llego a mi casa, ya se fue la amiga la loca, yo llego y mi esposa, ¿y dónde estás? ¿Por qué llegas tan tarde? Yo, ¿tarde? Son 8:15, yo salgo a las 8, ¿cómo que tarde? Y mi esposa, ¿y por qué en tu WhatsApp no está la foto de los dos, ni del bebé? Es que el WhatsApp está la foto de la empresa. ¿Y el Facebook? Mi amor, pero el Facebook tú me lo has creado. Tú sabes la clave. Yo te pregunto, ¿ella aprendió algo? Sí. ¿Qué aprendió? A ser desconfiada. Profe, ¿y ese saber empírico? Porque ella no lo vivió. ¿O acaso yo le engañé? No le engañé, pero ella aprendió eso. ¿Por qué? Porque el saber empírico, muchacho, ¿a qué se refiere? O el saber producto de la experiencia se refiere al contacto entre el sujeto y la realidad. En ese caso, ¿el sujeto va a ser quién? Mi esposa. La realidad, ¿cuál va a ser? La historia que viene a contarle a su amiga, por ejemplo, la loca. ¿Estamos bien? Es un conocimiento empírico. Ojo, toco conocimiento empírico. Capto ¿sí? Con cualquier sentido es conocimiento ¿qué? Empírico. Entonces vamos a ver. Aristóteles llamó este tipo de conocimiento empirio. ¿Estamos bien? Vamos a pasar a otro tipo de conocimiento, profe. Vamos a hablar lo que es el conocimiento científico. Este concepto, este saber científico se va a relacionar con lo que es la actitud científica, que lo vamos a aplicar más adelante. Pero para que tú tengas idea, el conocimiento científico, en primer lugar, es un conocimiento comprobado. ¿Estamos bien? Es un conocimiento ¿qué? Comprobado. Platón denomina este conocimiento como lo que es episteme. Palabra clave. Ojo, escuchen. Profe, ¿en qué consiste el conocimiento científico? Es un conocimiento superior a los anteriores. Estamos bien, al saber técnico y al saber empírico. Y en realidad implica un contacto con la realidad, observación, un contacto con la realidad, ¿sí? La percepción, que implica la imaginación y la memoria, ¿sí? Y a partir de eso, por ejemplo, pasa a lo que es la razón. Es un conocimiento científico. Profe, este conocimiento justamente se caracteriza ¿por qué? Vamos a ver con las palabras clave. Profe, yo voy escribiendo y tú me vas diciendo. Primero, es un conocimiento racional. ¿Utiliza qué? Básicamente para que se cree ese conocimiento utiliza procesos racionales, que tú lo vas a hacer, analizar, sintetizar, etc. ¿Estamos bien? Interpretar. Por ejemplo, profe,
también es un saber selectivo. Por eso es que tú vas a encontrar especialidades, por ejemplo, en la ciencia. ¿Estamos bien? Selectivo. Profe, es un conocimiento sistemático. Sistemático. ¿Qué significa sistemático? Que tiene coherencia lógica, que las teorías, que en ese caso van a pertenecer a este tipo de saber, ¿sí? Tienen ¿qué? Coherencia lógica. Profe, es objetivo. Objetivo. ¿Qué significa eso, profe? Que intenta representar la realidad en el pensamiento tal como es. ¿Estamos bien? Estos conceptos, profe, lo vamos a aclarar más adelante, pero yo quiero que captes acá la idea. Normalmente en examen te pregunta, profe, ¿en qué se diferencia, por ejemplo, el saber científico del saber filosófico? Y eso quiero que captes. ¿Estamos bien? Entonces, volvamos. El conocimiento científico, en primer lugar, es un conocimiento que comprobado. ¿Estamos bien? Comprobado. ¿Qué más? Hablamos que en este caso Platón lo llama ¿qué? Episteme. Bien, vamos a continuar, profe. Ahora pasamos a lo que es el saber filosófico. Vamos por acá. Ojo, el saber filosófico se fundamenta en la razón también. Profe, igual que el científico, sí, pero hay algunas diferencias. Hay cosas, hay características que comparten, tanto el saber científico como el saber filosófico, comparten. Pero también hay características esenciales, ¿sí?, que hacen que sean distintas. Bien, vamos a continuar. Profe, el saber filosófico se fundamenta en la razón. Mira, Salazar Bondi te va a decir lo siguiente, ¿ya? Salazar Bondi, filósofo peruano, ¿sí?, te dice, el saber filosófico puede elaborar conclusiones a partir de ¿qué? De datos vulgares, filosóficos, científicos, incluso teológicos. Ah, que sí, profe. Y en realidad cuando tú veas conmigo lo que esa actitud, vas a encontrar que la actitud filosófica tú puedes encontrar que sea espontánea o puedes encontrar la actitud filosófica académica. Y van a ver la diferencia. Profe, a ver, vamos a ver. Por ejemplo, respecto al saber filosófico. Vamos a tomar uno de ellos. ¿Qué le parece el teológico o algo vulgar? Vamos por ahí, ¿ya? Cualquiera de los dos. Empezamos, por ejemplo, profe, imagínense que yo soy ateo. Imagínense que yo soy ateo. Yo te digo, ¿sabes qué? Dios no existe. Yo te digo, profe, pero el saber filosófico, ¿sí?, implica algo. Que el sujeto, para que llegue a esa afirmación, ¿sí?, a esa afirmación, ¿qué ha hecho? Analizó, ¿sí?, problematizó, criticó, buscó el fundamento, la primera causa sobre eso. Ah, ya, profe. Entonces, yo te digo, ¿sabes qué? Soy ateo. Profe, yo le voy a demostrar que usted, siendo ateo, acepta racionalmente que Dios existe. ¿Cómo? Ah, ya. Bien, profe. ¿Usted qué dice? Dios no existe. ¿Eso con qué lo hace? Con la razón. Ah, muy bien, sí. Profe, o sea, usted en su razón tiene la idea de Dios. ¿Sí? Por ende, ¿Dios qué? Tiene existencia. ¿Por qué? Lo está pensando. Ah, claro, lo está pensando. Profe, si no existiera, usted no lo afirmaría y tampoco negaría eso. ¿Justamente por qué? Porque no existe. ¿Te das cuenta cómo estamos haciendo filosofía, por ejemplo, a partir de algo teológico? Incluso, profe, puedo decir, tú estás preocupado, se acerca tu examen de admisión y no sé qué hacer, profe. Yo pienso, sigo pensando, ¿cuál es el sentido de mi vida acá? ¿Sí? No sé, profe, si voy a terminar bien, si voy a terminar mal, no sé, la verdad. Y por ejemplo, yo te digo, Sartre dice, mire muchacho, te dice, como tú termines, el fin de tus días, los únicos responsables de eso, termines bien, termines mal, seas feliz o no, el único responsable de eso eres tú mismo. Porque el hombre, a través de sus decisiones, construye ¿qué? Su destino. Porque el hombre es libre.
¿Estamos bien? Profe, vamos viendo ahí. Por ejemplo, esas son algunas ideas de lo que es el saber filosófico. Nunca te olvides que el saber filosófico es producto de una actitud filosófica. Ahora, entonces vamos a aclarar algunos puntos acá. ¿En qué se caracteriza? ¿Cuáles son las características en realidad del saber filosófico? Por ejemplo, es un saber crítico, problemático, ¿sí? Reflexivo, incondicional, y universal. Normalmente, por decirlo así, lo clásico que te preguntan es, ¿cuál es la diferencia, sí, entre el saber científico y el saber filosófico? El saber filosófico se caracteriza en este caso, ¿por qué? Porque es un saber crítico, un saber problemático, reflexivo, incondicional, universal. Profe, ¿el saber filosófico también es racional? Claro que sí. ¿Es objetivo? Claro que sí. ¿Es sistemático? Claro que sí. ¿Te das cuenta? Existen características, en ese caso, que el científico y el saber filosófico comparten, como también características propias de lo que es el saber filosófico. Otro punto clásico en examen es respecto a estos dos, lo que es el saber teológico y la teodicea. No confundan. Cuando tú escuches lo que es el saber teológico, ojo, hablamos de los tipos de saber. Cuando hablamos de teodicea es una rama o disciplina de la filosofía. Ojo, saber teológico, que es tipo de saber. Teodicea, ¿qué viene a ser? Rama de la filosofía, correcto. Bien, profe, esa es la primera diferencia. Entonces, por acá vamos a ver que hace referencia, sí, a un saber. Y acá, por ejemplo, hace referencia a ¿qué? A una disciplina o rama de la filosofía. Rama de la filosofía. ¿Estamos bien? Profe, ¿por qué lo confunde el alumno? Sencillo. Ambos, ¿sí? Intentan explicar a quién? A Dios. Ambos intentan explicar a quién? A Dios. Ambos intentan explicar a Dios. La gran diferencia, muchachos, es que cuando hablamos de teología, intenta explicar a Dios, pero ¿a través de qué? De la fe. Y cuando hablamos de teodicea, intenta explicar a Dios, pero a través de la razón. ¿Sí? Y vas a encontrar, por ejemplo, personajes, ¿sí? Filósofos que hablan de los dos. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino quiso explicarlo de forma racional. ¿Estamos bien? Vamos a encontrar también a San Anselmo más adelante. Pero esa es la gran diferencia entre el saber teológico y lo que es la teodicea. Saber, rama, fe, razón, ambos explican a Dios. Si tú escuchas, ¿quién explica a Dios? ¿Sí? A través de la fe, hablamos de qué? Teológico. ¿Quién explica a Dios? A través de la razón, hablamos de qué? Teodicea. Entonces, muchachos, esas son las ideas respecto a lo que es el tema de saber. No olviden que Aristóteles, que Santo Tomás de Aquino, filósofo peruano, te dice lo siguiente. ¿Qué te dice? Profe, el saber, en el sentido más general, pregunta de examen, ha venido, es teórico, práctico, vulgar, científico, filosófico. Eso no te olvides. O sea, que el saber puede ser de cualquiera de estas, cualquiera de ellas. ¿Está bien, muchachos? Esta es la primera parte de lo que es saber o los tipos de saberes, tema clásico en examen, ¿sí? De admisión. Muy bien, continuamos. Continuamos, muchachos. Ya vimos lo que es el saber. Ahora vamos a ver lo que es actitud, que son básicamente dos temas relacionados. ¿Ya? El segundo punto que vamos a ver hoy día es actitud. Profe, ¿cómo se define la actitud? La actitud se define como una disposición constante. ¿Cómo es eso, profe? Recuerda algo, disposición constante, ojo, pero siempre respecto a algo. Cuando hablamos de actitud, siempre está en función a algo. ¿Estamos bien? Primer punto, eso no te olvides. Te voy a aplicar de acá. Profe, ¿cuáles son los componentes de la actitud? Vamos a ver. Tenemos componentes, por ejemplo, cognitivos, componentes afectivos,
Tenemos, por ejemplo, componentes, bueno, acá respecto a lo que es el comportamiento. ¿Estamos bien, muchachos? Cuando hablamos de componente, por ejemplo, cognitivo, se refiere, por ejemplo, a ideas, creencias, ¿sí? Algún pensamiento que tiene en ese caso el hombre. ¿Estamos bien? Ojo, ideas, creencias, ¿ya? Incluso te puede venir la palabra dogma, incluso. Cuando hablamos de afectivo, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, sentimientos, emociones, ¿sí? Estados de ánimo, pasiones. Cuando hablamos de comportamiento implica una acción del hombre, ¿sí? Algo que tú puedes observar, ojo, algo que tú puedes observar, perceptible. Miren, muchachos, cuando hablamos de actitud, la actitud tiene estos tres componentes, ojo, y normalmente cuando una persona actúa, siempre se da la relación de los componentes. Ojo, pero hay algo bien curioso acá, que a veces predomina uno más que el otro. Antes que empecemos a hablar de actitud espontánea, científica y filosófica, vamos con un ejemplo básico respecto a lo que es actitud. A ver, profe, coméntenos. Miren, por ejemplo, imagínate que yo te digo lo siguiente, ¿ya? De repente yo voy en mi moto, paso por el mall, encuentro de repente una paloma, ¿sí? Que está por toda la pista, llena de grasa. Hay muchas personas que van a pasar por ahí, lo van a ver el animalito y ¿qué hace? Sigue su camino. Ojo, su actitud, miren, sigue su camino. Supongamos que yo, muchacho, me detengo. Paro el tráfico, recojo la paloma, subo mi moto, la llevo a mi casa, la limpio, la cuido. Porque, por ejemplo, yo considero, ¿sí? O yo tengo la idea de que los animalitos, igual que el ser humano, sienten, ¿sí? Tengo la idea de que ellos, por ejemplo, también sienten cariño por la persona que les ayuda. Ojo, tengo esa idea. Bien, muchachos, si tú ves ahí, ese ejemplo que yo te he dado, tú vas a encontrar componentes cognitivos, ¿sí? Afectivos, ¿sí? Y también lo que es el comportamiento. ¿Comportamiento cuál? Por ejemplo, cuando yo bajo de la moto, llevo la paloma hasta mi casa. ¿Creencia de qué? De que los animales sienten, por ejemplo. ¿Y lo que es afectivo qué? Porque yo cuando veo la paloma, ¿sí? De repente siento tristeza, ¿sí? Malestar por ver esa situación. ¿Estamos bien? Esa es actitud, profe. Ojo, componentes cognitivos, afectivos y lo que es comportamiento. Y la actitud va cambiando. ¿Sí, profe? ¿Tú crees que tu actitud, por ejemplo, o la actitud de una señorita al hacer grupo con sus mejores amigas es la misma actitud, de repente, o cuando ella hace grupo con una chica que le quitó el enamorado? No es la misma actitud, cambian su cara. Reunión, aunque no quieran mostrarlo, cambias. Muy bien, a eso se refiere actitud. Siempre implica que un actuar, ¿sí? Una postura respecto a algo. Bien, vamos a ver entonces los tipos de actitud: espontánea, científica y filosófica. Profe, la actitud espontánea, ¿sí? Vamos a ver qué tipo de conocimiento o saber produce el saber vulgar. Ojo, el saber vulgar. Produce lo que se llama el saber, ¿sí? De frente. Vulgar. ¿Estamos bien? Profe, ¿qué viene a ser la actitud espontánea? Nos dice Salazar Bondi, es una tendencia natural que tiene el hombre para conocer. Ojo, tendencia natural que tiene el hombre para conocer. Profe, entonces, tendencia natural que tiene el hombre para conocer, ¿significa que todos lo tenemos o no? Sí, profe, todos lo tenemos. Todos. Todos, ¿sí? Lo tenemos. ¿Estamos bien? Todos. Lo utilizamos en nuestro día a día, en nuestra vida diaria. ¿Estamos bien? Ahora, ¿para qué sirve, muchachos, este tipo de actitud? Para satisfacer nuestras necesidades, dice Salazar Bondi, elementales, nuestras necesidades básicas. Para eso sirve. Significa que para que tú puedas desarrollar esta actitud, tú no necesitas ingresar a la UNT, no, porque tú la tienes ya. ¿Sí? Es natural
¿sí?, que el hombre quiera conocer. Actitud. ¿Estamos bien? Profe, ojo, vamos comparando. Nunca te olvides, Salazar-Bondi, ¿para qué sirve? Satisfacer necesidades ¿qué? Elementales, básicas. Ahí, bueno, no se nota mucho, básicas. ¿Estamos bien? Todos los hombres lo tienen, nunca te olvides eso, ha venido. Bien, cuando hablamos de actitud científica, no. Mira, hace rato hemos mencionado, por ejemplo, lo que es el saber científico. Cuando hablamos de actitud científica, ¿qué produce? Una actitud científica produce un saber ¿qué? Un saber científico. Científico. ¿Estamos bien? Un saber científico. Profe, el saber científico no lo tiene cualquiera. Esta sí requiere un estudio, una preparación, un esfuerzo. Ojo, que requiere estudio. Requiere estudio, ¿sí? Una preparación. Por acá. Requiere un estudio, preparación, ¿sí? Eso requiere básicamente lo que es la actitud científica. No todo lo tenemos. A ver, para que tú puedas diferenciar estos dos, ¿ya? Sencillo. Por ejemplo, a ver, ¿tú crees que todas las personas, al pasar de repente por un árbol y ver caer una manzana, se comenzaron a preguntar o intentaron entender a qué se debe? No, no todas. Yo, por ejemplo, estoy por la calle, veo que un árbol, cae una manzana, ¿qué hago? Agarro la manzana, ¿sí? Veo que está bien, me la como. Pero imagínate que un hombre, al ver eso, comenzó a ver si otros objetos también caen. Supongamos, agarró una piedra, pum, se cae. ¿Sí? Es atraído al centro. Bien, agarró otro objeto, igual. Otro objeto, igual. ¿Por qué, muchachos? Uno simplemente se quedó en ver la manzana, comerla, y por qué el otro comenzó a preocuparse, por ejemplo, ¿sí? O tiene interés en saber por qué se hace, por qué sucede eso. Profe, porque son diferentes actitudes. La actitud científica es la segunda, muchachos, que no la tenemos todos. ¿Estamos bien? Por eso que el sujeto que te recuerdas esa historia, ¿no? Cuando hablamos de lo que es la ley de la gravedad, Newton, claro, profe, claro, ley de la gravedad, no la tenemos todas, ojo, no lo tenemos todos. Profe, este tipo de actitud se caracteriza ¿por qué? Bueno, porque es, en este caso, racional, ¿sí? Sistemática. ¿Estamos bien? Hablamos una actitud objetiva y otras características más. ¿Te das cuenta que se relaciona mucho o las características son casi las mismas del saber que produce? Claro, profe, sí, casi lo mismo. En cambio, cuando hablamos de actitud filosófica, ¿qué produce? Vamos a ver. Produce el saber, ¿qué? Filosófico. El saber filosófico. Profe, ¿cuáles son las características del saber filosófico? Bueno, ¿cuáles son las características de la actitud filosófica? Bueno, en este caso, el sujeto va a actuar ¿de qué forma? Crítica. ¿Sí? ¿Va a actuar de qué forma? Buscando, bueno, radical, busca el fundamento, ¿sí? Reflexivo. Es una actitud reflexiva. Estamos bien, crítica, radical, reflexivo. Muchachos, esto hace el filósofo. Este es el comportamiento de un filósofo. Algo más, problemática. Se pregunta el porqué de las cosas. Un filósofo, muchacho, no acepta, ¿sí? Afirmaciones simplemente porque alguien lo dijo. No. Este filósofo, ¿sí? ¿Qué hace? Una afirmación de repente lo cuestiona. Comienza a analizar. Otra característica. Se pregunta el porqué de esa afirmación. Reflexiona sobre esa realidad. Medita sobre esa realidad. Buscando ¿qué? La raíz o el fundamento de esa afirmación, de ese conocimiento.
¿Eso qué, muchachos? Actitud filosófica. Ojo, produce saber filosófico. Esto, como te digo, tú vas a encontrar de repente relacionado a lo que es actitud filosófica espontánea, cuando el hombre se pregunta por el sentido de su vida o el sentido del mundo, y otro lo que es académica, que se requiere un mayor desarrollo de los procesos que estamos mencionando. ¿Estamos bien? Ahora, vamos a ver, profe, ¿qué busca la actitud filosófica? Busca justamente el fundamento, como decía Aristóteles, la primera causa, ¿sí? La primera causa, o como decía, hablamos de buscar los principios, el origen, también el hombre busca ¿qué? El fundamento, ¿sí? De la realidad. Cuando me refiero a realidad, significa tanto hablar del sujeto como del mundo, ¿ya? Muy bien, profe, esa es una actitud científica y filosófica. Más adelante, por ejemplo, Bunge le dice, ¿sí? Profe, en este caso, por ejemplo, si yo te digo que Bunge clasificó, escúchame, lo que la ciencia en dos tipos, pregunta básica, las ciencias en dos tipos, ciencias, en ese caso formales, y las ciencias fácticas. Una pregunta viene así. ¿Estamos bien? Pero por ejemplo, vamos a ver más adelante. Hay un autor que te va a decir lo siguiente. Profe, la diferencia entre una actitud científica y filosófica, por ende, entre el conocimiento científico y filosófico, es que el filosófico se cuestiona, ¿sí? Plantea el por qué. En cambio el científico, ¿sí? ¿Qué busca? Busca dar solución a eso. ¿Estamos bien? En otras palabras, la actitud filosófica prepara el camino para lo que es la actitud científica. Bien, muchachos, si tú te das cuenta, se relaciona básicamente con los tipos de saberes que hemos visto hace ratito. Ideas principales. Vamos a ver ahora otra cosita. Lo que se llama, o lo que conocemos como la definición de filosofía. La definición en realidad es más larga, pero hay palabras que son esenciales o palabras claves por la cual tú tienes que recordar para que cuando veas en tu examen la identifiques la palabra clave y marque como correcto dicha alternativa. Por ejemplo, vamos a ver, primero, profe, cuando hablamos de filosofía, filosofía viene de dos voces griegas, lo que es filos y sofo. Lo que significa, muchachos, por acá, ¿sí? Amor, ¿sí? Y sofos, sabiduría, amor y lo que es sabiduría, ¿sí? Muy bien, muchachos, esa es la definición etimológica, por eso es que cuando hablamos de filosofía es amor a la sabiduría, pero en realidad, muchachos, si tú ves autor por autor, cada uno tiene su definición. Por ejemplo, para Aristóteles, ¿qué va a ser la filosofía? Profe, es una ciencia teórica que estudia los primeros principios, ¿sí? Las primeras causas del ser. Ojo, palabra clave, por acá. Primeros principios. Y justamente para él, la primera filosofía que viene a ser, justamente la metafísica, que más adelante vamos a definir ese concepto. ¿Estamos bien? El otro autor que van a encontrar acá es Karl Marx. Cuando hablamos de Karl Marx, por ejemplo, ¿cuál va a ser la palabra clave? Transformación, cambio. Vamos a usar la palabra cambio para que tú puedas ubicarlo. Y cualquier tipo de sinónimo. Ojo, cambio. Si te digo, por ejemplo, Wittgenstein, hablamos de lo que es neopositivista. ¿Estamos bien? ¿Cuál sería la palabra clave acá? Bueno, Wittgenstein te va a definir lo que es la filosofía. En ese caso, que su función va a ser esclarecer los problemas del lenguaje. Así que vamos a utilizar como palabra clave acá que lenguaje. ¿Estamos bien? Vamos por acá. Hegel, profe, idealista, dialéctico, ¿ya? Él te va en ese caso definir lo que es la filosofía como un saber efectivo de la realidad. Vamos a poner por acá, palabra clave, saber efectivo. Nunca te olvides, idealista dialéctico, ¿ya? Y tenemos, por ejemplo, otra. Pitágoras te va a definir lo que es el saber como el amor, ¿sí? El amor a la sabiduría.
definición clásica. Y en Miró Quesada, filósofo peruano en este caso. Profe, ¿qué te dice Miró Quesada? Mira, cuando Miró Quesada comienza a hacer su definición, menciona básicamente las características de la filosofía, que lo vamos a ver más adelante. Si en tu examen, por ejemplo, tú ves que en una definición está las características de la filosofía, ¿tú qué marcas? Miró Quesada. Por eso que la palabra clave acá va a ser ¿qué? Característica. Características ¿qué? De la filosofía. La palabra clave. Si tú ves una definición, profe, ¿por qué nos hace este juego? ¿Por qué nos pones estas ideas nada más, si no la definición completa? Porque es sencillo identificar. Por ejemplo, si te preguntan a ti en tu examen, profe, ¿quién va a ser el autor que te va a decir que la filosofía es un instrumento, ¿sí?, para lograr la revolución? Vamos a ver. Profe, revolución. ¿Revolución qué implica? Cambio. ¿Quién sería? Marx. Claro. Profe, la filosofía, ¿sí?, va a ser en ese caso un saber que te permite esclarecer o un instrumento para esclarecer los problemas del lenguaje. Lenguaje, Wittgenstein. Profe, este autor te va a decir que la filosofía primera es la metafísica, la cual busca, ¿sí?, los primeros principios, las primeras causas del ser. Aristóteles, ¿te das cuenta? Identifica la palabra y puedes marcar la clave correcta. Profe, y si tú escuchas, por ejemplo, que la filosofía es un saber radical, universal, crítico, ¿qué estoy mencionando ahí? Características de la filosofía, ¿sí o no? Correcto. ¿Qué marcarías? Miró Quesada. ¿Estamos bien? Miró Quesada. ¿Te das cuenta cuál es? ¿Por qué hablamos de palabra clave? Porque viendo estas palabras claves, acá ya saben, el amor en sí por la sabiduría. Como pueden ver, las palabras clave te permite identificar en ese caso que en tu examen, cuál es la respuesta correcta. Y podemos preguntar más si quieren. Por ejemplo, profe, ¿quién te va a decir que la filosofía, ¿sí?, su función no es solamente interpretar, sino transformar el mundo? ¿Qué, profe? Interpretar, sino transformar el mundo. Claro. Vamos a ver. ¿Transformar qué significa? Cambio. Marx. ¿Estamos bien? ¿Te das cuenta cómo te pueden en realidad poner utilizar distintos conceptos, pero tú tienes que ubicar estas palabras para poder dar con la clave correcta? Bien, para terminar en este punto, profe, no te olvides, tenemos actitud espontánea, científica y filosófica. Una actitud implica ¿qué? Una disposición constante, pero siempre respecto a algo, hacia algo. Su componente, pregunta clásica, afectivo, cognitivo y el comportamiento. Cuando hablamos de espontáneo, nunca te olvides, todos, necesidades básicas. Salazar Bondi dice eso. Cuando hablamos de científica, no todos. ¿Qué requiere? Estudio, preparación, racional, sistemático, objetivo. Hay más características en realidad, por eso hemos puesto 2 puntitos acá. Filosófica, principalmente crítica, radical, reflexiva, problemática, ¿sí?, incondicional, universal, no nos alcanzó. Y nunca te olvides que la actitud filosófica busca básicamente el fundamento de la realidad. Muy bien, muchachos, esto es lo que es actitud y lo que es la definición de filosofía. Y ahora continuamos con otro punto. Bueno, continuando ahora con el punto número 4 del primer tema, las características de la filosofía. Profe, vamos a explicar. Nosotros podemos dar ejemplos de cada característica mencionada en base o autores, ¿sí?, que manejamos en filosofía. Pero se te va a complicar un poco para que puedas entender. Así que vamos a empezar de lo más sencillo. ¿Ya muchachos? Para que pueda quedar claro todo. A ver, vamos a iniciar con la primera característica, que es universal. Mira, yo tengo que escribir acá las palabras claves. La palabra clave significa normalmente que te va a servir de base para que tú puedas identificar en tu examen, ¿sí?, cuál es la respuesta correcta. Cuando hablamos de universal, ¿qué significa eso? Pretende ser el conocimiento de la totalidad. Cuando hablamos de el conocimiento de la totalidad, significa que el filósofo, ¿sí?, en este caso, o la filosofía, busca tener, o su extensión, ¿sí?, es universal. ¿Estamos bien? Es universal. Profe, pero también hay otra interpretación, por ejemplo. ¿Qué, profe? Que hablamos de la totalidad significa que va a haber filosofía en distintos temas. Por eso que encuentra, por ejemplo, filosofía política, filosofía económica, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, la otra palabra,
crítica. Acá la palabra clave va a ser tela de juicio. Lo que significa básicamente que va el filósofo, sí, o la filosofía secreta, porque no es que acepta un conocimiento porque alguien lo dijo, no, él lo pone ¿qué? En duda. Ojo, lo cuestiona. Más que lo cuestiona es preguntarse o no afirmarlo, ¿sí? Porque simplemente lo dijo tal autor. Por ejemplo, si tú vas a encontrar, de repente vas a ver más adelante conmigo a Aristóteles, tú vas a encontrar cómo Aristóteles, sí, critica a su maestro. Ojo, Aristóteles criticó a su maestro Platón. Y él incluso dice, yo soy muy amigo, por ejemplo, de Platón, pero más amigo soy de la verdad. ¿Por qué? Porque a pesar que su maestro estableció un tipo de conocimiento, un tipo de teoría, ¿qué pasa él? ¿Lo aceptó simplemente porque era su maestro? No. ¿Qué pasa? Lo puso en duda. Tela de juicio. ¿Estamos bien? Interesante eso, ¿eh? Vamos por otro. Profe, racional. ¿Por qué la filosofía en ese caso es racional? Bueno, porque va a utilizar, palabra clave, la razón. Utiliza la razón. Es la palabra clave, razón. Profe, en realidad, la filosofía, ¿sí?, es un proceso racional. Implica análisis, implica interpretación, ¿sí?, implica, en ese caso, establecer razonamientos. Todo eso, por eso que hablamos de que utiliza la razón. Muy bien, continuamos. Profe, la filosofía, claro, vamos a continuar. La filosofía, por ejemplo, es radical. ¿Cuál es la palabra clave acá? Ah, raíz de todo fundamento. Profe, a ver, ¿cómo es eso? Profe, cuando mencionamos o cuando decimos en ese caso la raíz de todo fundamento, significa que el filósofo quiere encontrar el verdadero origen, ¿sí?, del problema. ¿Dónde inicia todo? Exactamente cuál es la primera causa. Vas a ver, por ejemplo, ahí como Aristóteles, él menciona que la filosofía justamente es una ciencia teórica que busca ¿qué? La primera causa, el primer fundamento. ¿Te das cuenta? Bien, vamos a continuar acá, profe. Analítica. Profe, la palabra clave, ¿cuál va a ser? Ah, sencillo. Separar el todo en partes o simplemente descomponer. Separar o descomponer. Esas son las palabras clave, profe. El análisis, muchacho, implica descomponer una realidad. ¿Con qué? ¿Cuál es el objetivo de descomponer una realidad? Encontrar detalles. Y eso solamente no está en la filosofía, sino está, tú lo utilizas en la vida diaria en realidad. Se puede dar otros ejemplos. Vamos a ver. Mira, imagínate, por ejemplo, cuando un juez, ¿sí?, le llega un caso, por ejemplo, de violación. La violación en el Código Penal se tipifica de la siguiente manera. El que introduce de forma oral, anal, vaginal, cualquier parte del cuerpo o instrumento contra la voluntad de la persona, será reprimido con pena privativa de la libertad. Yo te pregunto, ¿acaso el juez de frente, porque llega el caso, él de frente sentencia? No, ¿qué hace? Va a descomponer el caso, ¿sí? Lo va a separar. Ojo, claro, para que se exista violación tiene que haber ¿qué? Penetración. ¿Existe penetración o no? Sí, muy bien. Segundo punto, ¿existe algún rasgo de violencia? Sí, muy bien. Tercer punto, ¿los fluidos encontrados en la mujer le pertenecen al presunto violador? Ah, no. Entonces, justamente porque el juez comienza a analizar, ¿sí?, el caso, es porque puede encontrar detalles que a simple vista no son observables. Ese es analizar. ¿Estamos bien, muchachos? Y eso lo vas a practicar, por ejemplo, también cuando hablamos de biología. Tú comienzas, profe, el cuerpo humano, hablamos, por ejemplo, tu profesor dice, vamos a hablar del sistema respiratorio, hablamos del sistema reproductor, y comienzan a señalar, etcétera, etcétera, parte por parte. ¿Con qué fin se hace eso? Con el fin de que tú encuentres detalles, el estudio sea más profundo, más preciso. Pasamos a otro, muchachos. Incondicional. La filosofía, muchachos, ¿qué significa esto? No
acepta ninguna base de antemano. Vamos a ver de antemano. Por acá la escribo para que alcance. Profe, ¿qué significa eso? No acepta ninguna base de antemano. Profe, significa que un filósofo no va a permitir que su pensamiento esté condicionado de repente por alguna idea preexistente. ¿Estamos bien? No porque todos consideren de repente que el sistema capitalista es el mejor sistema, dicho filósofo va a estar de acuerdo con eso. A eso se refiere. Profe, vamos por acá. Objetiva. Vamos a ver, ¿cuál es la palabra clave acá? Tal como es. Profe, ¿qué significa eso? Que el filósofo se representa la realidad, ¿sí? En su pensamiento, ahí lo va a representar, pero tal como se da en la realidad. Y justamente eso es objetividad. Tú me ves ahorita y tú dices, bueno, el profe mide 1,64 m, 65, y eso que está con zapatos altos, ¿ya? Pero imagínate, por ejemplo, que yo vengo un día y digo, muchacho, yo mido 2,10 m. Te pregunto, ¿eso es objetivo? Eso no es objetivo. Justamente la filosofía va a estudiar la realidad tal como se presenta, tal como es. ¿Estamos bien? Profe, metódica. ¿Qué significa metódica? La filosofía utiliza métodos. Utiliza métodos. Más adelante vamos a ver que en realidad, por ejemplo, vamos a encontrar lo que se suele tomar son 4 métodos, 5 métodos. Pero, por ejemplo, si te preguntan por los métodos clásicos, tú vas a recordar, esto nunca te olvides, métodos clásicos, lo que es la metafísica y la dialéctica. ¿Qué es eso, profe? Espérense y la vamos a tocar más adelantito. Bien, utiliza métodos. Muchachos, el método es una secuencia de pasos para llegar a un fin, a un objetivo. Implica un orden. ¿Estamos bien? No confunda con lo que es sistemática. Profe, ¿qué es sistemática? Coherencia, lógica. Palabra clave. Coherencia, lógica. Mira, las teorías, ¿sí? que van a establecer los filósofos, tienen que ser coherentes. Su estructura tiene que tener sentido lógico. Oye, por ejemplo, imagínate que tú en un párrafo encuentres, ¿sí? la afirmación y la negación al mismo tiempo. ¿Sí? Es un problema. Esa teoría que no es coherente. Profe, algo más sencillo de la vida real. Imagínate que yo te digo que soy pro vida. ¿Sí? En ese caso yo promuevo la vida en cualquier sentido, en cualquier manifestación. Pero resulta que me vienen a preguntar, ¿y qué opinas, por ejemplo, del aborto? Yo digo, bueno, el aborto sí, en ese caso la mujer tiene derecho a la libertad. Y como tiene derecho a la libertad, ella puede decidir si aborta o no. Te pregunto, ¿mi pensamiento es coherente? No. ¿Por qué? Porque existe una contradicción. Si yo digo que soy pro vida y que en ese caso promuevo la vida en cualquier sentido, y luego comienzo a decir de que el aborto es un derecho, el aborto en ese caso va a depender de la mujer porque la mujer es libre, hay contradicción. ¿Sí me entienden? ¿Por qué? Porque si soy pro vida, no puedo aceptar, en ese caso, que se le quite la vida a alguien de cualquier forma. Para mí eso es inconcebible, o sea, no se puede simplemente. Muy bien, otro. Cuando hablamos de reflexiva, profe, palabra clave, meditación. Implica una meditación de la realidad. Meditación de la realidad. ¿Ya? Meditación de realidad. Profe, no entiendo. Mira, no confundan reflexiva con lo que es, ¿sí? Diferencien la realidad, con lo que es especulativa. Que también es la filosofía, pero que no lo hemos agregado acá. No lo confundan, ¿ya? ¿Por qué, profe? Cuando hablamos de reflexiva, implica lo siguiente.
una meditación de la realidad. Una meditación, ¿sí?, presente de lo que está sucediendo. Especulativa es una reflexión teórica. Abstracto, ¿estamos bien? Reflexión no, es una meditación, pero sé de qué, de algo real. Especulativa no, teórica. Algo que de repente puedo plantear. Por ejemplo, yo te digo, reflexiva. Ahorita con el tema del coronavirus, yo llego a mi casa, ¿sí?, y pues, la gente sigue saliendo, hace lo que quieren, no obedece, ¿sí? Esto está mal, la gente al no cumplir lo establecido, ¿qué pasa? Muere, la tasa de mortalidad aumenta. Me estoy preocupando, estoy meditando sobre mi realidad. Pero, por ejemplo, yo digo, ¿saben qué? Esto pasa porque en el Perú se habla de democracia. Y la verdad que la democracia en este sentido no sirve. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de democracia, ¿sí?, habla de derechos humanos, todo eso. Muy bien, profe. Y justamente porque estamos en un país democrático, es que no se puede de repente utilizar más fuerza para el control. Si el país fuera, por ejemplo, o ahorita en este caso, por ejemplo, la costumbre, si en ese caso el país fuera un gobierno, por decirlo así, o en el país existiera un gobierno de modelo o parecido a una dictadura, en ese caso, ¿qué pasa? Te apuesto que no, que las consecuencias o la tasa de mortalidad hubiera sido menos. ¿Por qué? Justamente porque las reglas, ¿sí?, que se establecen en ese caso son más fuertes. A eso se refiere. ¿Te das cuenta? En la reflexión, medito sobre mi realidad. Especulativa, ¿qué pasa? Es una meditación teórica. ¿Estamos bien? Vamos a continuar. Profe, aquí nos faltó una característica que se nos ha ido. Vamos a ver por otra cosa. Problemática. Problemática. ¿Sí? O también problemática incluso nos falta una, trascendental. Pero vamos con lo que es problemática. Profe, ¿por qué hablamos de que la filosofía en este caso es problemática? Porque se pregunta por el por qué. Nunca te olvides. Yo lo hago así nada más, miren, para que nunca te olvides. Se preguntan el por qué, ¿sí? El porqué de las cosas. El porqué de una afirmación, de una situación, de la realidad. Pero implica algo, ¿sí?, que tiene trascendencia en la sociedad. Preguntarse por algo que tiene importancia. ¿Estamos bien? A eso se refiere. Problemática. Muy bien. Profe, vamos a hablar ahora de lo que es el mito y el logos. En filosofía algo que se conoce como el paso del mito al logos, respecto a lo que es el origen de la filosofía. La pregunta clásica siempre ha sido, ¿dónde se origina la filosofía? Ya de forma racional. Y tú tienes que diferenciar esto. Bien, cuando hablamos del mito, muchachos, ¿qué viene a ser el mito? El mito, ¿cómo se puede definir? Mira, acá las personas van a explicar, ojo, acá las personas van a explicar la realidad, los fenómenos, lo que sucede en esta vida, ¿sí? Pero ¿a partir de qué? De explicaciones fantásticas, o sea, de seres extraordinarios. Por eso que el mito se relaciona con la idea de religión, con la idea de dioses, ¿sí? Por eso que vamos a poner por acá, hablamos de una explicación fantástica de realidad. Explicación fantástica. En cambio, acá nos referimos, por ejemplo, a lo que es la filosofía de lo que es en el Oriente, egipcio, los babilonios, ¿estamos bien? Acá explican, escúchame, la realidad, los fenómenos, ¿a partir de qué? De la idea de dioses. El mito se relaciona con la religión, se relaciona con esa explicación extraordinaria, fantástica, ¿estamos bien? En cambio el logos, mira, acá hablamos en cambio de la razón. Siglo VI antes de Cristo en Grecia. El paso del mito al logos es justamente cuando la persona, en vez de explicar los fenómenos reales a partir de algo fantástico, la idea de Dios, ¿estamos bien? ¿Qué pasa acá? La persona, ¿sí?, comienza a explicar
¿sí? La realidad, pero ¿a partir de qué? De hechos reales. Explica la naturaleza a partir de la misma naturaleza. ¿Estamos bien? Por eso que tú vas a encontrar acá, profe, exactamente qué filósofo, la pregunta clásica, ¿qué filósofo es el primero que va a pensar de forma racional? Y tú vas a encontrar a Tales de Mileto, ¿sí? ¿Por qué? La filosofía, para concluir, ¿sí? ¿Dónde se origina? Ojo, en el siglo VI antes de Cristo, ¿sí? En Grecia. ¿Por qué? Porque acá hablamos de una filosofía de carácter racional, con la primera escuela de Mileto, fundador Tales de Mileto. ¿Por qué? Ellos explican la naturaleza a partir de la naturaleza, es decir, explican los fenómenos de la realidad a partir de algo real. Por eso que tú vas a encontrar acá como Tales de Mileto te va a decir que el origen de todo va a ser el agua. ¿Te das cuenta? Acá no. Religión, ¿estamos bien? Cuestiones morales. ¿Qué más, profe? Explicaciones extraordinarias. Bien, a eso se refiere el mito. El paso del mito al logos. Acá hablamos en Grecia, ¿sí? Razón Grecia, por si acaso, con la primera escuela de Mileto. Con el primer filósofo, que en ese caso va a ser Tales de Mileto. Esta es la primera parte, lo que es el paso del mito al logos, muchachos. Después pasamos al punto número 6, lo que es la clasificación de la filosofía. Cuando hablamos de la clasificación de la filosofía, tú vas a encontrar dos grandes ramas, el idealismo y el materialismo. Así se separa. Profe, ¿y en función a qué? Vamos a ver. Una pregunta que suele venir en exámenes, ¿cuál es el problema histórico de la filosofía? El problema histórico de la filosofía es el ser, ¿sí? Y el pensar. Profe, ¿qué es primero, el ser o el pensar? Ese problema siempre ha sido. Y en función a eso, vamos a hablar de cómo se separa la filosofía. El idealismo y el materialismo. ¿Qué te dice el idealismo, muchacho? Sencillo. Para un idealista, ¿qué es lo fundamental? ¿Qué es lo determinante? ¿Qué es lo primero? Lo fundamental, lo determinante, lo primero va a ser ¿qué? En ese caso, la idea. Ojo, la idea. Profe, pero ten cuidado acá, porque el alumno siempre suele confundir. Mira, tú, por cuestiones tú vas a entender la idea, lo puedes asociar o lo puedes entender también como alma, como espíritu, como pensamiento, como conciencia. Ojo, de nuevo, alma, espíritu, conciencia, pensamiento. No te olvides. En cambio, vamos a ver, un materialista te va a decir que lo primero que va a ser la materia. Lo fundamental, lo determinante va a ser ¿qué? La materia. Pero te puede venir también con otras palabras. Realidad objetiva, naturaleza. Son palabras que utilizamos en ese caso a nivel para hablar de la materia. ¿Cuál es el truco para que tú no te puedas confundir en tu examen? Lo siguiente, si tú ves idealismo, tú te preguntas, profe, ¿qué es lo determinante? ¿Quién tiene el papel activo? Para responder cualquiera de los dos, ¿qué es lo determinante? ¿Quién tiene el papel activo? ¿Qué es lo primero? Si tú te das cuenta que en esa pregunta, sí, que en esa pregunta, lo primero, lo determinante es la conciencia, pensamiento, espíritu o idea, ¿tú qué marcas? Idealismo. Pero si tú te das cuenta que en esa pregunta, lo determinante, el papel activo, ojo, ¿sí? Lo primero, en ese caso, es la materia, marcas materialista. Y yo te voy a preguntar algunas cositas para ver si, supongamos, para ver si tú has podido identificar, ¿sí? Lo que es el idealismo y el materialismo. Por ejemplo, si yo te digo, pienso, luego existo. No te voy a decir de qué autor porque si no lo van a sacar al toque cuál es la respuesta correcta. Pero te digo, pienso, luego existo. La pregunta que era, profe, en esa premisa, profe, ¿tú qué es lo fundamental? ¿Quién tiene el papel activo? ¿Cuál es lo primero? Pienso, luego existo. Primero pienso y luego existo. Profe, primero es el pensamiento. ¿Y el pensamiento con qué palabras se asocia, te dije? ¿Con idea o con materia? Con idea. Entonces, ¿cuál es la clave correcta ahí? Idea
idealismo. ¿Está muy bien? Profe, a ver, otra. Si te digo lo siguiente, ¿ya? Para mí, te digo lo siguiente, ¿sí? Primero, lo determinante en el proceso cognitivo, ojo, es la conciencia. ¿Qué? Lo determinante en el proceso cognitivo es la conciencia. Profe, bolella. Vamos a ver. Mira, lo determinante en el proceso cognitivo es la conciencia. Ahí, ¿quién tiene el papel fundamental? ¿La materia, sí, o la conciencia? Te habla lo determinante, ¿quién es? La conciencia. Y conciencia era sinónimo en este caso ¿de qué? De idea. Por ende, ¿qué es? Idealismo. Si te digo, ojo, no te digo los autores porque si no al toque lo vas a identificar porque están ahí escritos. Si te digo, por ejemplo, no hay nada en el pensamiento que no ha pasado por los sentidos. No hay nada en mi pensamiento que no ha pasado por los sentidos. Profe, a ver, no hay nada en el pensamiento que no ha pasado por los sentidos. Profe, pero primero menciona pensamiento. Pero tú tienes que ver bien. No hay nada en mi pensamiento que no ha pasado por los sentidos. Significa que, ¿cuál es primero? ¿Lo que está en mi pensamiento o lo que está en la realidad? Profe, lo que está en la realidad, porque te dice que para que esté en tu pensamiento tiene que pasar por los sentidos. Por ende, primero estuvo en la realidad. Sí. Y si primero estuvo en la realidad, ¿qué sería? Ese concepto, ¿con qué se asocia? ¿Con idea o con materia? Con materia. Materialismo. ¿Te das cuenta? A ver, profe, una pregunta que el alumno siempre confunde. Vamos a ver si entienden esto. Escúchame, te digo, la conciencia es la materia altamente desarrollada. Profe, dice conciencia, idealismo. No, la malograste. Así de simple. Pero profe dice conciencia, pero tú tienes que darte cuenta en algo. Por eso lee despacio. La conciencia, ¿qué es? Es la materia. Para ese sujeto, la conciencia es materia. ¿Sí me entienden? La conciencia es materia. Entonces, te comento, ¿qué sería si la conciencia es materia? Sería materialista, porque él incluso la conciencia, que supuestamente debería ser algo espiritual, que es materia. ¿Eso quién lo dijo? Lenin, que no está acá, pero ya lo puedes identificar. Por eso te menciono quién es el autor. Por ejemplo, te va a decir otro autor, que sí está acá, por eso no te digo, que el hombre, para que conozca, ¿sí? Primero, ¿sí? La realidad, por decirlo así, pasa por una experiencia externa, a lo que llama sensación. Luego una experiencia interna, a lo que llama reflexión. Profe, es decir, para que yo conocer pasa por la sensación y por la reflexión. ¿Qué sería? ¿Idealismo o materialismo? Profe, sencillo, pues ¿dónde está primero? Afuera, profe. ¿En la realidad objetiva? Sí, afuera, en la realidad objetiva. Entonces, ¿qué va a ser? Materialismo. ¿Por qué? Porque si te habla de realidad, primero es materialismo. Y te pueden preguntar muchas cosas respecto a esto, y con autores y todo eso. Pero tú tienes que identificar bien esto. Si te das cuenta que lo determinante, lo primero, es la idea, conciencia, pensamiento, alma, idealismo. Si tú te das cuenta que lo determinante, lo primero, ¿sí? El papel activo lo tiene la materia, materialismo. Hay muchas cosas que te pueden preguntar. Bien, vamos a continuar con el idealismo. Representante, Platón, San Agustín, Santo Tomás, Descartes y algunos autores que lo vamos a conocer ya en el desarrollo del curso de filosofía. Los tipos de idealismo, tenemos objetivo y subjetivo. Profe, ¿cuál es la diferencia? Ojo, lo determinante es la idea. Para un idealista objetivo, la idea tiene existencia propia. Ojo, la idea existe por sí sola. Está ahí, afuera. Ojo, la idea, ¿sí? Ya no voy a escribir la idea porque se entiende, pero tiene que existencia propia. En cambio, para el idealismo subjetivo, la idea, ojo, la idea, ¿qué pasa? Depende del pensamiento del sujeto. Depende del pensamiento del sujeto. ¿Estamos bien? Depende del pensamiento del sujeto. Tengan cuidado, ¿eh? De ahí te voy a aclarar los puntos. Mira, profe, vamos a ver, ¿por qué cuidado? Igual a veces cuando tú ves, profe, Platón dice
que existen dos mundos, el mundo de las ideas y el mundo sensible. Profe, es subjetivo. ¿Qué? Sí, profe, ¿por qué? Porque lo dice Platón, depende de él. No, no hagas eso. No importa que venga ahí. Tú tienes que darte cuenta exactamente en lo que está que se plantea, si la idea depende de alguien o si la idea existe por sí sola. Vamos a ver, profe, por ejemplo, si yo te digo, escúchame, Platón te dice que existen dos mundos, ¿ya? Dos mundos. Un mundo de las ideas y un mundo sensible. Estos dos mundos que te estoy mencionando están separados y cada uno tiene existencia propia. Para Platón, el mundo de las ideas tiene su existencia separada del mundo sensible. ¿Qué sería? Objetivo, subjetivo, existencia propia. ¿Sería qué? Objetivo. Por eso que vamos a escribir por acá a Platón. En cambio, por ejemplo, si yo te digo, mira, el mundo existe porque yo tengo la idea de ese mundo. La carpeta existe porque yo tengo la idea de esa carpeta. La pizarra existe porque yo tengo la idea de esa pizarra. En ese caso, yo te estoy diciendo eso, el profesor Tommy, pero no porque ese profesor Tommy es subjetivo, sino porque es subjetivo, porque la idea está dependiendo de ¿qué? Del sujeto. Entonces, depende del sujeto. Entonces, ¿quién es el representante por acá? Berkeley. Bien, vamos a continuar. Profe, vamos a hablar ahora de lo que es el materialismo de dos tipos. El mecánico y el dialéctico. ¿En qué se diferencia? Se fundamenta en leyes de la física, ¿sí? Explican el mundo a partir de leyes de la física. Y en cambio el dialéctico te va a decir que tanto la sociedad como la naturaleza están en constante cambio. Leyes dialécticas, ¿ya? Física, leyes dialécticas, no te olvides. Muy bien, vamos a hablar ahora otro puntito. Lo que son básicamente los métodos clásicos de lo que es la filosofía, la metafísica y la dialéctica. Profe, ¿por qué hemos puesto acá un verso? Porque en realidad son contrarias. Vamos a ver, si tú escuchas, por ejemplo, metafísica, lo primero que tienes que recordar es lo siguiente. Parménides. El autor. Si hablamos de dialéctica, van a recordar al siguiente autor. Heráclito. ¿Ya? Metafísica, Parménides, dialéctica, Heráclito. Nunca te olvides eso. Mira, profe, esos son, incluso mira, a Heráclito, Marx, más adelante lo voy a comentar también cuando hablemos de filosofía antigua, ¿sí? Te lo voy a volver a comentar. Marx llama a él el padre de la dialéctica. ¿Por qué? Vamos a leer. Segunda idea. Profe, para la metafísica, el movimiento, ojo, no existe. Para la dialéctica, el movimiento sí existe. ¿Ya? Sí existe. Ojo, no movimiento, sí movimiento. Profe, ¿pero por qué? Vamos a aclarar ese punto. Profe, mira, uno te habla de lo que es oposición de contrario y otro te habla de la unidad y lucha de contrario. Para que pueda alcanzar ese puntito, vamos a ver acá, a borrar esto para que tú lo puedas entender con un pequeño gráfico. ¿Cómo, profe? Mira, para Parménides el movimiento no existe. Eso significa que él afirma la unidad del ser. Los opuestos sí se oponen. ¿Qué significa la unidad del ser? Que para él el ser va a ser uno o más de uno. El ser es uno, por ejemplo, verdadero. Este es un ser, ¿ya? Verdadero. O otro ser, falso. ¿Qué pasa en estos seres? ¿Son opuestos o no? Claro, lo verdadero y lo falso. Profe, entonces, ¿qué pasa acá? Que para él, como el ser es uno, o bien es verdadero o bien es falso. ¿Puede ser verdadero y falso al mismo tiempo? No. ¿Por qué? Porque para él el ser es uno. Se oponen verdadero y falso. Para la dialéctica, no, muchachos. Para la dialéctica, los seres, ojo, mira, están en una unidad. Para la dialéctica, en un ser existen dos fuerzas que están luchando, ¿sí? Lo que se llama la unidad
y lucha de contrarios. Profe, ¿qué significa? Que acá siempre van a ser dos, ¿sí? Hablamos de una unidad con dos que están luchando, dos fuerzas luchando. En cambio, acá en la metafísica hablamos o es verdadero o es falso. Siempre va a ser un ser. Profe, si tú te das cuenta y comienzas a pensar, ¿cuál de los dos tiene la posibilidad de cambio fuera de lo que te digo acá? El que tiene la posibilidad de cambio va a ser lo que se plantea acá. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad de que lo verdadero, ¿sí?, sea falso o se convierta en falso. ¿Por qué? Porque en un ser están los dos. Están los dos. En cambio, en la metafísica, como no hay movimiento y como el ser es uno, el verdadero no se puede convertir en falso. Ni el falso se puede convertir en verdadero. Para un metafísico, ojo, no movimiento. Lo verdadero va a ser siempre ¿qué? Verdadero. Y lo falso va a ser siempre ¿qué? Falso. Porque estos se oponen. Y como se oponen, no es posible que lo verdadero se convierta en falso, ni lo falso se convierta en verdadero. En cambio, en Heráclito, tú vas a encontrar que en una unidad hay dos, verdadero y falso. Verdadero y falso. Que están luchando. Significa que, como están luchando, a veces gana lo verdadero o a veces va a ganar lo falso. Por eso que este ser tiene la posibilidad de ¿qué? De cambiar. Para él, no. El ser siempre es lo mismo. Verdadero, verdadero. Falso, falso. Para este, no. Existe la posibilidad de cambio. Y justamente porque existen dos fuerzas que están luchando es que se da el movimiento. Profe, está bonito eso, pero algo que me permita a mí no confundirme. Bien, mírame ahora. Yo te digo, por ejemplo, que pienses como metafísicos. Miren, esto es para que tú puedas recordar. Si tú piensas como metafísico, el movimiento no existe. Significa que si yo estoy de pie, en este momento que estoy de pie, en mí hay una fuerza o dos fuerzas. Una sola fuerza, porque te hablan de la unidad del ser. Una sola fuerza. Para un metafísico, ¿existe la posibilidad, por ejemplo, de que yo camine? No. ¿Por qué? Porque siempre es lo mismo. Es decir, siempre voy a estar quieto. Pero para un dialéctico, ojo, escúchame, yo estoy quieto. Y en el momento que estoy quieto, ¿hay una fuerza o hay dos fuerzas en mí? Dos. Una fuerza que me hace que me mantenga quieto y otra fuerza que me hace que me conlleva en ese caso a caminar. Dos fuerzas. Pero cuando estoy quieto, ¿qué fuerza está ganando? La de la quietud. ¿Eso significa que la fuerza que me impulsa a caminar desapareció? No, pero está ¿qué? Perdiendo. Y cuando gana la fuerza de caminar, ¿yo puedo caminar? ¿Sí o no? Claro. ¿Significa que la fuerza de la quietud desapareció? Claro que no. ¿Por qué? Porque está ahí, pero está perdiendo. Siempre son dos fuerzas. Siempre. ¿Estamos bien? Profe, a ver, para un metafísico, entonces para concluir, te habla que el ser es uno. Si el ser es uno, ojo, siempre va a ser ¿qué? Lo mismo. El verdadero, un ser, se opone a lo falso. Para un metafísico no es posible hablar de que un ser sea verdadero o que contenga lo verdadero y lo falso al mismo tiempo. Para un dialéctico, sí. Para el dialéctico, el ser puede contener lo verdadero y falso al mismo tiempo. Dos contrarios luchando. ¿Estamos bien? Por eso se explica el movimiento. Algo más acá. Profe, ¿qué podemos ver acá? Te preguntan, por ejemplo, a ver, profe, ¿quién va a ver el mundo como algo acabado? ¿Quién concibe el mundo como algo acabado? ¿El metafísico o el dialéctico? Si te digo que algo acabado significa que ya no cambia. Y si te habla que ya no cambia, ¿qué va a ser? Metafísico. ¿Por qué? Porque para el metafísico no existe el movimiento, no existe el cambio. Pero si te digo, por ejemplo, ¿quién va a ver el mundo como algo en proceso? Ah, proceso implica ¿qué? Cambio. Claro, implica cambio. ¿Cuál de los dos te habla de que se da el cambio, se da el movimiento? La dialéctica. Incluso Heráclito te va a decir, por ejemplo, nadie se puede bañar dos veces en las aguas del mismo río. ¿Por qué? Porque el agua que te toca en este instante, pasado un segundo, ya no es la misma agua. Porque todo ¿qué? Fluye. Todo fluye. ¿Te das cuenta? Profe, otra pregunta. ¿Quién de los dos acepta el nexo o los nexos? ¿Y cuál de los dos ve a la realidad como algo aislado? Para hablar de nexo implica que tiene que ser un solo
ser o tiene que ser más de uno? Más de uno, ¿sí o no? Por ende, ¿quién va a aceptar los nexos? La dialéctica, porque en un ser aceptan ¿qué? Dos. ¿Quién va a ver algo aislado? La metafísica, porque para él es o verdadero o es falso. Otra pregunta, ¿para quién el ser siempre lo mismo? Ojo, el ser es siempre lo mismo. Profe, si dice que es siempre lo mismo significa que no cambia. ¿Qué sería? Metafísica o dialéctica. Metafísica. ¿Estamos bien? ¿Para cuál de los dos? Ojo, el joven y lo viejo es lo mismo. Profe, el joven y lo viejo es lo mismo. Te da a entender que en un ser está lo joven y está lo viejo. Sería metafísica o dialéctica. Dialéctica. Dos fuerzas en un ser. ¿Para quién te digo que, profe, lo viejo siempre fue viejo y no existe otra posibilidad? Metafísica, porque siempre es lo mismo. A ver, ¿cuál de los dos tiene un pensamiento metafísico? Imagínense una chica, por ejemplo, tiene su enamorado, ¿ya? Y ese muchacho toda la vida la ha tratado de una forma, con mucho cariño, con mucha atención. Pero resulta que ingresa a la universidad y se olvida de ella. Ya anda con otras amigas, como tú no has ingresado, anda con otras amigas. Y está que sale con otras chicas. ¿Ya? Mira, caso 1. La chica se llama María, supongamos. El segundo caso, la misma historia, pero la chica se va a llamar Roxana. La primera chica, María, le preguntan, oye, ¿y tu enamorado te sigue queriendo? Y ella dice, sí, mi enamorado me sigue queriendo como la primera vez, ¿sí? Que nos conocimos. Me quiere igual. Ojo, el muchacho ya cambió, pero para ella el muchacho sigue igual. En cambio, le dicen a Roxana, ¿y el muchacho te quiere igual? No, él ya no me quiere ya. Yo por eso estoy buscándome otro. Más bien, ¿quién quiere postular? Profe, ¿cuál es la situación acá? ¿Para cuál de los dos o para cuál de esas personas piensa de una forma metafísica y cuál piensa de una forma dialéctica? Para la primera persona, María, ella piensa de una forma metafísica. ¿Por qué? Porque la realidad se mantiene. O sea, no existe el cambio. Todo sigue igual y siempre va a ser lo mismo. Para la dialéctica no, Roxana. ¿Por qué? Porque para la dialéctica ya cambió. El muchacho cambió. Ya no la quiere. Por eso que ella piensa buscarse en otro. Cambió. ¿Te das cuenta? Claro, profe. Es muy diferente. Metafísica, no movimiento. Dialéctica, sí, movimiento. Un dato. No confundan. Una cosa es unidad y lucha de contrario y otra cosa es oposición de contrarios. En examen viene como clave oposición de contrario. ¿Y qué hace el alumno? Marca dialéctica. Cuando hablamos de oposición de contrario significa que este ser verdadero se opone a lo falso. Cuando hablamos de unidad y lucha de contrario significa que estos dos seres, que en un ser hay dos fuerzas que están luchando. No es lo mismo. La oposición de contrario le corresponde a la metafísica y la unidad de lucha de contrario, sí, es la causa del movimiento. Dialéctica. Muy bien, para que quede claro ese punto. Por eso que, muchachos, todo cambia en esta realidad. Dialéctica. Claro, profe, dice la chica. Yo soy dialéctica, profe. Ayer estuve con Juan, hoy estoy con Pepe, mañana voy a estar con Miguel. Profe, yo soy dialéctica en todos los sentidos. ¿Sí me entienden a qué me refiero? ¿Todo qué? Cambia. Vamos a pasar ahora al último punto, lo que es las ramas de lo que llamamos ramas de filosofía, a lo que llamamos ramas de filosofía. Profe, vamos a empezar con la nociología y epistemología. ¿Por qué? El alumno suele confundir estos dos. Cuando hablamos de nociología, profe, ¿qué estudia la nociología? Vamos a ver. La nociología es una rama de la filosofía que va a estudiar ¿qué? Por acá. El conocimiento humano, pero de forma general. En cambio, cuando hablamos de epistemología, se refiere a ¿qué? Al conocimiento científico. ¿No me alcanza? Ahí nada más, el conocimiento científico. Profe, vamos a aclarar estos puntos. ¿A qué me refiero con conocimiento? Por ejemplo, en nociología, el problema, muchachos, en las preguntas es que cuando tú vas a tu examen, tú vas a encontrar preguntas de nociología como si tú ya hubieras desarrollado el tema de nociología. Normalmente así lo planteamos o así plantean los profesores, ¿ya?
Pero hay un truquito que yo te puedo enseñar. Si tú quieres tener todo claro, cuando tú veas, cuando tú quieres saber todos los temas que trata la nociología, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Por ejemplo, vas a ir a tu libro, ¿sí? A tu compendio, y vas a buscar el tema de nociología. Y ahí van a estar los subtítulos. Esos subtítulos son las posibles preguntas de, bueno, lo que puede venir en tu examen. ¿Estamos bien? Hablamos de lo que es, por ejemplo, en nociología, respecto al origen del conocimiento. Vas a tener racionalistas que te va a decir, como Descartes, que el conocimiento se origina en la razón. O, por ejemplo, empiristas como John Locke, que te van a decir que el conocimiento sí se origina en la experiencia. O, por ejemplo, Kant, a priorista, que te va a decir que el conocimiento sí nace en la relación de razón y experiencia. Postura respecto al origen del conocimiento. Como también podemos encontrar la esencia del conocimiento. Como también podemos encontrar en nociología tema de la verdad. La verdad es subjetiva, la verdad es objetiva, la verdad es relativa, absoluta. La situación, muchachos, está acá, que lo más sencillo que te puede venir es que te pregunten qué estudia la nociología, y es el conocimiento. Lo complicado está cuando te preguntan ¿quién estudia la verdad? También nociología. ¿Quién plantea de que el conocimiento se origina de la razón? Nociología. Busca o identifica en la pregunta sobre qué tema se trata. ¿Cuál es la idea fundamental? Si tú encuentras, por ejemplo, que se refiere al conocimiento, el origen del conocimiento es la razón, es posible conocer, por ejemplo, si se refiere la verdad, depende del sujeto, ¿tú qué marcas? Nociología. Luego pasamos a otro punto. Vamos a aclarar lo que es epistemología. Hablamos que acá se refiere a un conocimiento, pero específico. ¿Conocimiento qué? Científico. Al igual que nociología, si tú quieres ver las posibles preguntas, o sea, si tú quieres ver qué te pueden preguntar sobre ese tema, te vas a tu compendio, en la parte de atrás, buscas epistemología y los subtítulos son las posibles preguntas. Te comento eso para que te puedas ubicar nada más. Claro que cuando ya acabamos el curso, tú vas a conocer exactamente de qué trata la epistemología. Pero vas a encontrar, por ejemplo, conceptos como que, vamos a ver, por ejemplo, cuál es la estructura de la ciencia. ¿Sí? Los elementos, por ejemplo, describir, explicar. Vamos a ver eso. Te pueden preguntar, profe, describir, explicar. ¿Quién lo va a ver? La epistemología, el método científico. O categoría científica, por ejemplo, como qué, lo que es una hipótesis. Incluso te puede venir con ejemplo, por ejemplo, también lo que son leyes, teorías, axiomas, enunciado. Todo eso lo encontramos en epistemología. Recuérdalo con las palabras que te estoy mencionando, porque esto es importantísimo para que tú te puedas ubicar y responder bien. Como te digo, lo más fácil es que te venga la palabra conocimiento científico. Si tú ves ciencia, conocimiento científico, marca ¿qué? Epistemología. Es lo más sencillo. Pero imagínate que viene, por ejemplo, profe, te viene lo siguiente, por ejemplo. A ver, 8 es mayor que 4. ¿Quién lo va a ver? Epistemología, un axioma. ¿Estamos bien? Esas cosas o esos temas se encuentran en lo que es epistemología. Luego hablamos de lo que es axiología y ética. No la confundan. Cuando hablamos de axiología, hace referencia a lo que es el valor. Es una rama de la filosofía que va a estudiar el valor. Pero el valor producto de un acto valorativo, o sea, de realizar un juicio valorativo. ¿Estamos bien? Por ejemplo, darle valor a algo. A eso se refiere con lo que es axiología. Tú vas a encontrar en lo que es axiología una jerarquía de, por ejemplo, de valores. Vas a encontrar los valores hedonísticos relacionados al placer. Vas a encontrar, por ejemplo, valores teóricos. Vas a encontrar valores económicos. Y eso está en función a cada persona. La jerarquía de valores está en función a cada persona. Por ejemplo, para mí puede valer más, ¿sí?, el placer que la verdad. ¿Y eso qué va a ser? Axiología. Profe, ¿qué vas a encontrar también acá? Vas a encontrar cuestiones, por ejemplo, las teorías respecto al valor. Si el valor depende del sujeto, o de repente el valor depende del objeto, o si el valor no existe. Por ejemplo, hay teorías que vamos a ver más adelante que te va a decir que el valor es un término vacío. Pero todo eso lo encuentra en lo que es axiología. Incluso vas a encontrar que habla de los valores éticos, que también está en su jerarquía. Pero no confunda, acá encontramos el acto de valorar, ¿sí? Lo que se refiere que va a estudiar el valor. El valor.
pero el valor entendido como el resultado de un juicio valorativo, de un acto valorativo. Cuando hablamos de ética, acá sí no confunda. Cuando hablamos de ética, muchachos, ¿a qué hace referencia? En ética vamos a ver lo que es valores morales, una conducta moral. ¿Estamos bien? Por ejemplo, vas a encontrar la justicia, por ejemplo, justicia distributiva, justicia conmutativa, ¿sí? Vas a encontrar, por ejemplo, la libertad. Hablamos, por ejemplo, para algunos la libertad está determinada, otros plantean que no existe esa determinación, que sino que el hombre decide, ¿ya? Lo que es solidaridad, a eso se refiere lo relacionado a la ética, no confundan. Y hay dos más, no lo hemos puesto ahí, pero ya lo hemos visto hace ratito, lo que es la teodicea, por ejemplo, que te dije, no lo confundas con la teología. Ambas explican a Dios, tanto la teodicea como la teología, pero la teología va a ser ¿qué? Un saber. En cambio, la teodicea ¿qué es? Una rama. ¿Y cuál es la diferencia exactamente? Que la teodicea explica a Dios con la razón. La teología explica a Dios con la fe. Vamos a ver también, por ejemplo, acá lo que es la estética. Profe, ¿y la estética qué estudia? La belleza. ¿Se recuerdan de mí nada más? Profe, estudia la belleza en el arte, ¿sí? O en cualquier manifestación en realidad artística. Hablamos de música, etcétera, etcétera. Y por último, vamos a ver lo que es la ontología. Y acá el hombre se pregunta, por ejemplo, por el ser, por la realidad, ¿existe o no existe? También conocida por Aristóteles como lo que es metafísica. Esas son, muchachos, las ramas. Pero nunca te olvides, para que tú desarrolles bien tu examen, lo que tienes que preguntarte es, ¿de qué trata? ¿Ya? ¿De qué trata? Si tú te das cuenta que trata del conocimiento, marcas nociología. Si te das cuenta que el tema central se refiere a algo relacionado a la ciencia, epistemología. Si tú te ubicas que se relaciona con un tema del hombre, antropología. ¿Está muy bien? Si ves que se refiere a la belleza estética, que no lo hemos escrito acá, pero lo estamos explicando. Profe, vamos a poner algunas preguntitas para que quede claro. Si yo te pregunto, por ejemplo, escúchame, Nietzsche te dice que el hombre, ¿sí? es una cuerda entre el superhombre y la bestia. ¿Ya? Profe, ¿qué sería eso? Nocio, epistemología, axiología, ética, estética. ¿De quién habla? La pregunta es, ¿el tema central quién es? El hombre. Entonces, ¿qué sería? Antropología. Claro. Profe, te digo, Sartre te dice que el hombre es un ser libre. ¿De quién habla? Otra vez, el tema central ¿qué es? El hombre. ¿Qué viene a ser? Antropología. Heidegger te dice, por ejemplo, de que el hombre es un ser para la muerte. ¿Ya? ¿Cuál es el tema central? El hombre. Entonces, ¿qué es? Antropología. Si yo te digo, escúchame, el conocimiento, ojo, se forma en la relación de experiencia más razón. Profe, ¿de qué está hablando, El conocimiento, que es nociología. ¿Estamos bien? Por ejemplo, profe, si te preguntan también, vamos a ver, te dicen algo así, profe, una hipótesis, ¿sí? Una hipótesis. Y hablar también del problema. ¿En qué rama de la filosofía la estudiaría? La epistemología, el método científico. ¿Estamos bien? Esas son, muchachos, las ramas. Pregúntate sobre cuál es el tema central. Si en tu examen te, por ejemplo, profe, ¿la realidad existe o no? Se refiere al ser. ¿Quién lo ve? La ontología. ¿Estamos bien? Profe, ¿el hombre es libre o no es libre? ¿O está determinado toda la existencia ya? O sea que por más que yo decida A, B o C, no importa porque el camino que yo coja ya estaba escrito. ¿Esos problemas quién lo va a ver, por ejemplo? La ética. Bien, muchachos, esos son algunos trucos para que tú puedas identificar lo que son las ramas. Nunca te olvides, respecto a los métodos clásicos, tenemos metafísica y la dialéctica. Acá hablamos no movimiento, sí movimiento. ¿Estamos bien? Para ellos, el ser siempre lo mismo. Es decir, lo verdadero siempre va a ser verdadero. Lo falso siempre va a ser falso. En cambio, para la dialéctica, en un ser, ¿sí? existen dos posibilidades. Hay dos fuerzas que están luchando y justamente esta lucha produce el movimiento. Pregunta de examen.
Muchachos, empezamos con la práctica de clase del primer tema, lo que es saber y actitud filosófica. Bien, rama de la filosofía que estudia el conocimiento. Ojo, ¿te habla de qué? Del conocimiento. Profe, ¿cuál es la rama de la filosofía que estudia el conocimiento? ¿Eso qué es? La nociología. ¿Estamos bien? La nociología. A ver, la siguiente pregunta. Busca los principios últimos, el fundamento y el sentido del mundo. ¿Es una característica de qué tipo de actitud? Busca, al decir buscar, se refiere a lo que es una actitud. Vamos a ver. Dice principios últimos. ¿Te recuerdas? ¿Sí? Los primeros principios. El fundamento. ¿La clave cuál sería, muchacho? ¿Qué tipo de actitud? ¿Científica? No. ¿Cuál sería la actitud filosófica? Muy bien. Pregunta 3. Característica de la actitud filosófica. No te olvides, la actitud filosófica, cuando se refiere a actitud se refiere básicamente al comportamiento, ¿sí? ¿Cómo debe actuar un filósofo? Bien, la actitud filosófica es una posición intelectual, ¿sí? Su finalidad universal, correcto. La clave va a ser 1 y 5. La palabra sofos significa, exactamente sofos significa sabiduría, muchachos. Acá dice descubridor del saber, amante del saber, se relaciona, pero con precisión es sabiduría. Continuamos. Vamos a ver. La filosofía es importante, ¿por qué? A ver, dice, es un instrumento de análisis de la realidad, instrumento de transformación. Mira, en realidad, cuando hablamos del concepto de importancia, pueden existir autores que te mencionan distintos análisis en ese caso, de por qué es importante la filosofía. En este caso, en esta pregunta, se va a entender, ¿sí? Ojo, mira, es un instrumento de análisis de la realidad, ¿sí? Sí, profe. ¿Ya? Instrumento de transformación de realidad, entenderlo como Marx, por eso es importante para transformar la realidad. Orienta el comportamiento humano en su relación con el mundo. Ojo, orienta el comportamiento, preguntarse cuál es la existencia del ser humano. ¿Sí? ¿Cuál sería la clave, profe? 3, 4 y 5. La siguiente, por favor. Bien, vamos a continuar. Entendiendo la filosofía como un examen, hay que retroceder porque no leo bien. Entendió la filosofía como un examen ya incesante de sí mismo. Ajá, mira, palabra clave, de sí mismo. ¿Quién te habla de sí mismo? Conócete a ti mismo, ¿sí? ¿Quién fue? Sócrates. Bien. Estudia el problema de la ciencia desde el punto de vista filosófico. Ojo, palabra clave, ciencia. ¿A quién estudia la ciencia? Lo que es la epistemología. Definido etimológicamente, a la definición etimológica, de la filosofía. 2 voces griegas, te recuerda, que significa amor a la sabiduría. Muy bien, la pregunta que sigue, vamos a continuar, vamos por acá, vamos a ver la siguiente. Disciplina filosófica que más se relaciona con la ciencia, ojo, con la ciencia, o sea, con el conocimiento científico. Podemos ubicarlo acá respecto a lo que es la epistemología, ciencia, y otro con lo que el alumno suele confundir lo que es la nociología. ¿Sería qué? 2 y 4, ¿sí? Los métodos que ha utilizado históricamente la filosofía son históricamente, se refiere a los métodos clásicos. Muy bien, tenemos por ejemplo lo que es el metafísico y tenemos lo que es el dialéctico. A ver, de esta respuesta correcta, ¿cuál? Me imagino que acá había un error, debe ser 2 y 5. ¿Está bien? 2 y 5. Muy bien, la que sigue, por favor. Vamos a continuar ahora con otra pregunta. Vamos a ver, ¿qué dice? A ver, en la disciplina que tiene como objeto su objeto estudia los sistemas morales. ¿Quién ve la cuestión de sistemas morales? Esto ve el valor, sistemas morales, acá la ética. Ojo, axiología, valor. Bien, antropología, hombre, ontología, ser, nociología, conocimiento. La siguiente, por favor. Bien, es aquel saber basado en la fe, como, ojo, basado en la fe, saber revelado, el que da a Dios. Fe, ¿sería qué? ¿Teológico o teodicea? Teológico. No confundan con lo que es teodicea. ¿Ya? Teodicea, no lo confundan. Nunca te olvides eso. No lo confundan. Bien, Platón consideraba que el origen de la filosofía se encuentra en ¿qué? En el asombro. Platón. Muy bien. Continúa, por favor. La filosofía no admite ninguna base de antemano, ¿sí? A ver, ¿esa qué característica es? Universal. Palabra clave, base de antemano.
¿sí? Universal, perdón, incondicional. Palabra clave, base de antemano, no acepta. La que sigue, disciplina filosófica que se encarga de estudiar a Dios desde el punto de vista del ojo, Dios y lo que es razón. Estudia a Dios a través de la razón. ¿Eso qué va a ser? La teodicea. Lo hemos visto hace ratito, no te confundas. Considero que la filosofía es la ciencia teórica. ¿No? Ciencia teórica, palabra clave, y otra palabra clave es primeros principios. ¿Quién fue el que te habla de los primeros principios? Fácil, Aristóteles. Palabra clave de Hegel, saber efectivo. De Marx, cambio, transformación. Miro Quesada, característica de la filosofía. Descartes, duda. Bien, vamos al toque. La pregunta que sigue. A ver. Considera que la filosofía... Ya está eso. Disciplina que... Acá está. Disciplina que se encarga del estudio de los problemas que plantean la existencia humana. Ojo, te habla de qué? Del ser humano, ¿sí? Entonces, del hombre, antropología. Muy bien, continúa por favor. Pregunta número 18. La filosofía busca el conocimiento de la totalidad. Palabra clave, totalidad. Por ende, ¿qué va a ser? Universal. Es aquella filosofía que se fundamenta en la explicación de la materia. Ojo, fundamenta la explicación de la materia a través del espíritu. O sea, ¿qué es lo determinante acá? Fundamenta la materia a través del espíritu. Es decir, lo determinante acá, ¿qué es? El espíritu. ¿Qué va a ser? Idealismo. Espíritu, alma, idea, pensamiento, conciencia, etc. La que sigue, por favor. El método que concibe la realidad como algo acabado. Palabra clave, acabado, idéntico, ¿sí? Inmutable, no cambia. ¿Quién es eso? ¿Quién hace esto? ¿Quién plantea eso? La metafísica, acabado, idéntico, inmutable. En cambio, la dialéctica, que te dice que todo cambia, todo fluye, todo está en devenir. A ver, la siguiente. Indique la alternativa que no corresponde ser un problema filosófico. Vamos a ver. El hombre sí, la antropología, el valor, lo que es la axiología, el conocimiento, nociología, la realidad, ontología, ¿sí? Eso sí va. La conducta no. ¿Esto quién estudia? La psicología. La psicología. Pregunta 22. Vamos a ver la 22, por favor, la que sigue. A ver. Ya. ¿Qué dice? Rango común entre el saber filosófico y el saber y el científico. Rango debería ser rasgo ahí, ¿sí? Rasgo común. A ver, profe, vamos a ver. ¿Cuál es lo común entre ambos? Bien, ambos son ¿qué? Racionales. Ambos son racionales, utilizan la razón. Responder al cómo y por qué, ojo, hace referencia al conocimiento que. Mira, esto es describir y esto es explicar. Estos son elementos, ¿sí? Elementos ¿de qué? De la ciencia. Por ende, eso hace referencia a ¿qué? Al científico. Bien, continuamos por favor, la siguiente. ¿Qué alternativa es incompatible con el saber filosófico? O sea, vamos a borrar por acá que se ve feo. Vamos a ver, el filosófico. Trascendente, a ver. ¿Qué alternativa es incompatible? Sencillo, selectivo. Selectivo es una característica en ese caso ¿qué? De la ciencia. ¿Estamos bien? Selectivo. Bien, trascendente sí es, problemático también, crítico, racional, analítico, todo le pertenece, menos selectivo y parcial. Eso le pertenece, principalmente esta característica le pertenece a lo que es la ciencia. Pregunta 25. Cuando decimos que esta manzana es roja, después de mirar la manzana, ojo, en realidad estos conceptos todavía no se ha comentado, el empírico, en tipo de saber, pero con más precisión lo vamos a ver cuando hablemos de filosofía moderna. Pero en fin, cuando decimos que la manzana es roja, ojo, porque primero, ¿qué pasa? Miro la manzana. Significa que es experiencia. ¿Experiencia qué? Directa, empírico directo. ¿Estamos bien? Borro. Y terminamos.